Bien, ¿cómo están? Me encanta que me respondan, es hermoso esto. Saben, con mi esposa Sol, me llamo Santi, soy argentino. Si me escuchan un poco de tonada arrastrada, soy de San Luis. Así que ténganme paciencia, quizás me tiro alguna frase media rara, pero créanme, el Señor me ha cambiado y he podido mejorar un poquito mi español. Pero, como decía el pastor Pablo, estamos muy, pero muy agradecidos con ustedes. Ha sido un tiempo hermoso el que hemos pasado con ustedes desde el miércoles. Y si no viniste, voy a aprovechar y voy a hacer un resumencito. El miércoles estuvimos en el seminario y hablamos sobre la misión de Dios. Y hablamos de que la misión no es nuestra, sino que somos parte de lo que Dios está haciendo hoy en día, acá en La Plata, y mismo también en todas partes del mundo. Pero mismo también hablamos de que la misión de Dios existe porque la adoración no existe en todos lados. Esto es algo que plantea John Piper en un libro que se llama Alégrense las Naciones, y es que no hay adoración en todos lados, y por eso mismo tenemos una comisión, tenemos un llamado. Y es eso que hoy podemos disfrutar, vos y yo, de cantar, de adorar, pero hay mucha gente que no está teniendo el privilegio de poder adorar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Pero también tuvimos un tiempo hermoso con las chicas, con los más 25 y con el grupo de GPS, donde ellas nos compartían sobre la importancia de aquellas acciones que hacemos diariamente que nos parecen aburridas, pero cuando cambiamos nuestras perspectivas tienen un poder muy grande para representar a Cristo en la tierra. También parte de lo que estuvimos haciendo fue con los adolescentes, con el grupo de Fogón y con el grupo de jóvenes, lo que se llama el taller 411. Y acá también aprovecho para agradecerle de parte de Río Grande Global, que es el ministerio con el cual vinimos, el ministerio que nos envió desde Estados Unidos para estar con ustedes, que se dedica a ayudar a las iglesias locales de Latinoamérica, caminar de la mano en descubrir, desarrollar y desplegar a sus propios misioneros. Y entre estas cosas estaba este viaje que se llama un viaje de movilización, pero en el taller 411 tratamos 4 preguntas. El nombre del taller tiene que ver que se trata de 4 preguntas en un entrenamiento, en una hoja de papel, y si le da duda, le preguntan a los jóvenes o a los adolescentes, van a estar encantadísimos de compartírselo con ustedes. Y estas preguntas son preguntas que nos llevan a hacer una conclusión acerca de lo que es la misión. La primera era ¿por qué hacemos misiones? La segunda era ¿a quiénes le tenemos que predicar? La tercera pregunta era ¿qué? Bueno, ¿qué es lo que le voy a compartir? ¿Qué es lo que voy a decir? Y la cuarta pregunta, ¿cuándo? Era fijar metas específicas de cuándo lo íbamos a hacer. Y esta situación se asemeja muchísimo a algo que muy probablemente vos y yo nos encontramos, aunque sea una sola vez en la vida. Y la situación es la siguiente. ¿Cuántos fueron al médico alguna vez? Aunque sea una. Genial. Hay algunos que van con más frecuencia que otros. Usualmente los hombres vamos cuando estamos en las últimas, sinceramente. Tenemos que cambiar un poco eso. Pero no sé si ustedes se acuerdan de alguna situación con un médico en la cual usted va al consultorio, se sienta ahí y usted va con muchas dudas, muchas preguntas porque no sabe lo que tiene, pero el que empieza a hacer las preguntas es el doctor. Y el doctor empieza a decirle, y bueno, ¿hace cuánto te duele? ¿Dónde te duele? ¿Tenés alguna enfermedad de base? Son un montón de preguntas que llega un momento en el que decís, mirá, el que vino a hacer las preguntas acá soy yo, no sos vos. Pero si hay acá entre nosotros un profesional de la salud, te va a saber decir que para tener un diagnóstico saludable, un diagnóstico bueno, necesitamos hacer previamente las preguntas correctas. Y esto es en lo que en la pedagogía también se asemeja mucho a lo que se llama método inductivo. El método inductivo lo que busca hacer es llegar a las conclusiones correctas por medio de preguntas
acertadas. Déjenme poner un ejemplo. En el estudio bíblico se usa mucho esto del método inductivo en 3 pasos: la observación, la interpretación y la aplicación. Y lo que consta es en que a medida que vamos recorriendo el texto bíblico, nosotros vamos a empezar a hacerle pregunta al texto. Si sos como yo, que a veces agarrás un libro de la Biblia y te cuesta muchísimo entender lo que dice, esto te va a servir muchísimo. Cuando vemos la observación, lo que tenemos que preguntarle al texto es: ¿qué dice el texto? Es como una observación rapidita. Después vamos a un segundo paso, que es de interpretación, y tenemos que preguntarle, bueno, ¿qué quiere decir? Ya ahí vamos yendo más profundo. Pero el tercer paso, y no el menos importante, es el paso de la aplicación. ¿Qué me quiere decir el texto a mí? Entonces, esto de las preguntas es algo que se da en diferentes ámbitos de la vida, ya sea en el médico, en el taller de evangelismo 411, o mismo cuando interpretamos la Biblia. Estamos muy acostumbrados a hacer preguntas. Y la mayoría de las preguntas que nos hacemos diariamente son preguntas que se las dirigimos a Dios. Y déjenme poner un ejemplo que muy probablemente te vas a sentir identificado conmigo, pero ¿no te encontraste alguna vez en una situación de tu vida en la cual le preguntás al Señor: ¿cuál es tu voluntad? O Señor, ¿qué querés hacer con esto? Quizás estás atravesando un momento difícil, un momento que te cuesta encontrar la lógica, y decís: Señor, ¿qué hago con esto? ¿Cómo te vas a glorificar? O mismo nos encontramos en diferentes etapas de nuestra vida en la cual vamos creciendo y las preguntas empiezan a variar. Quizás en la adolescencia es: ¿qué voy a estudiar cuando termine el secundario? Después, ¿con quién me voy a casar? Vivimos haciendo preguntas todo el tiempo. ¿Y qué pasa cuando las respuestas de Dios no son lo que esperamos? ¿O qué pasa cuando los roles se invierten y dejamos de ser nosotros los interrogantes y nos convertimos en los interrogados? Hay un sinfín de número de momentos en la Biblia en la cual Dios hace preguntas. Y no porque Dios no sepa las cosas, no porque Dios necesita información, sino porque las personas del interrogado, o sea, nosotros, necesitamos transformación. Las preguntas de Dios vienen a incomodarnos, vienen a incomodar el corazón, pero nos ayuda a salir de la comodidad y a poder cambiar. Entonces, hoy, por una cuestión de tiempo, lo que quiero hacer es que nos centremos en 3 momentos, en 3 preguntas que Dios hace en la Biblia a personas comunes y corrientes, como vos, como yo, pero que al mismo tiempo, en este camino que vamos a ir construyendo juntos, podamos respondernos estas preguntas. Y fíjense que la no respuesta también es una respuesta. Dejemos que la palabra de Dios hoy nos pregunte. La primera pregunta que quiero tratar se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 9. Y mientras lo vas buscando, quiero que pensemos en el contexto de este texto. Sabemos que el libro de Génesis es el primer libro de la Biblia, del canon bíblico, y lo que narra es el principio de todo. Nos encontramos con un Dios creador. Y es hermoso todo el relato porque empieza a contarnos que Dios crea por medio de las palabras. Y es más, si lees el Evangelio de Juan, te das cuenta que está Cristo ahí y todo fue hecho por medio de Él y es para Él. Nos encontramos con un relato hermoso, pero ahí en medio de la creación lo que empieza a hacer el Señor es decir: qué bueno esto que estoy creando. Y entre esos estábamos nosotros. Dios crea al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza, y los pone en un lugar que se llama Edén. Y la palabrita Edén, en su origen, en el hebreo, significa deleite. Pero no un deleite de un lugar físico, sino que quiero que los pensemos como el deleite de la relación personal con Dios. En el Edén estaba el hombre, estaba la mujer.
cara a cara con Dios. Pero cuando seguimos leyendo la historia vemos que algo malo pasó. El pecado entró al mundo. Y ese deleite, eso que se disfrutaba en el Edén, se rasgó. Y es ahí en este contexto donde Dios hace esta pregunta al hombre. Génesis 3:9 dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios no estaba preguntando por la ubicación física de Adán, sino que si nos ponemos a observar, Adán estaba perdido espiritualmente. Las consecuencias del pecado siempre es vergüenza, siempre es querer escapar. Pero como cantábamos hoy, no podemos escapar de su amor. No existe un lugar en el mundo donde el amor del Señor no te alcance. Y esto pasaba con Adán. Pero como decía recién también, creemos en un Dios que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, está en todos lados, todo lo sabe. Entonces él sabía dónde estaba Adán. El tema es que las preguntas de Dios no son tanto para informarle a Dios, sino para que nosotros nos podamos responder a nosotros mismos dónde estamos. Necesitamos ponerle nombre. Quiero que mientras lo vamos pensando juntos, te hagas esta pregunta. ¿Dónde estoy? Y la pregunta de Dios también muestra el corazón misericordioso del Señor. Pero muchas veces podemos estar quizás sentado acá adorando al Señor, disfrutando del servicio en la iglesia, pero también nos podemos encontrar un poco perdidos. No sé si usted se acuerda la parábola del hijo pródigo, que es la historia de un padre amoroso que tenía 2 hijos, que usualmente que cuando la pensamos, cuando la analizamos, nos centramos en el menor de los hijos, el que derrochó todo y se fue lejos y se perdió. Pero muy pocas veces nos fijamos en la historia del hermano mayor. Y déjame decirte, te confieso mi pecado, muchas veces yo he sido el hermano mayor en la historia. He estado perdido adentro de la casa. He estado perdido escondiéndome de Dios quizás en el servicio, escondiéndome de Dios quizás en la monotonía, pero es necesario que podamos respondernos esto. Porque si nosotros le ponemos nombre a dónde estamos, y si estás perdido, es lo mejor que te puede pasar para decir, ok, vuelvo al lugar donde tengo que estar. Si alguna vez te perdiste manejando, no sé si, bueno, ahora existe el GPS, no sé cómo habrán hecho antes las personas para manejarse, sinceramente, mis respetos, porque yo me pierdo en todos lados, pero uno si no se da cuenta que está perdido, va a seguir. Es más, hay una frase de uno de los staff de Río Grande Global que me gusta mucho, que habla sobre la visión. Dice, cuando uno no sabe dónde ir, también cualquier bondi le viene bien. Lo mismo pasa cuando uno está perdido. Bueno, uno va caminando por la vida y la vida empieza a decidir por uno. ¿Te has sentido en esa situación alguna vez? De que, mira, no sé, estoy viviendo en automático. Tenemos que ponerle nombre a las preguntas de Dios. Pero esta historia no termina mal. El capítulo 3 de Génesis no es tan triste como parece, porque con Dios siempre hay esperanza. Y quiero que recuerdes esta palabra, esperanza. El versículo 15 del capítulo 3 de Génesis es lo que los biblistas a veces lo consideran el protoevangelio. El protoevangelio, en simple palabra, lo que significa es el primer anuncio de la buena noticia. Porque si lo leemos juntos, Génesis 3:15, nos va a decir, hablando Dios con la serpiente, la representación del diablo, le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá la cabeza, y tú lo herirás en el talón. No es casualidad que el hombre se esconda de Dios y que Dios lo vaya a buscar. La historia de la Biblia entera
Es más, si estás viniendo los miércoles al seminario, quiero que cada uno de los libros que lo vayas leyendo lo leas pensando en esto. La historia de la Biblia es la historia de Dios tomando siempre la iniciativa, viniéndonos a buscar una y otra vez. Pero este relato que les contaba del primer relato del Evangelio, el protoevangelio, es la promesa de que iba a venir un Salvador y que no iba a venir a rescatar y que iba a venir a reconciliar esa relación perdida en el Edén y que se cumple en la persona y en la obra de Jesucristo, que recién lo acabamos de recordar. Pero cuando leemos los evangelios, si pensamos en Jesús, nos damos cuenta que no solamente nos salva, murió por nosotros, sino que cuando observamos su vida nos encontramos con un maestro de las preguntas. En diferentes ocasiones vemos a Jesús responder con preguntas, a veces para audiencia de miles o a veces para la audiencia de uno solo, pero siempre con el propósito de transformar la vida de aquellos a los cuales estaba preguntando. Déjenme que lo pensemos juntos. No sé si usted se acuerda el relato de Pedro cuando niega a Jesús, lo hace 3 veces, pero después Pedro se encuentra que Jesús lo estaba esperando para tener una conversación íntima. Y ahí en Juan 21, Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? La pregunta de Jesús buscaba restitución en el corazón de Pedro, buscaba sanarlo de su dolor. Encontramos así un montón de otros momentos en los cuales Jesús pregunta, y hay 2 que justamente mientras estaba estudiando para preparar este mensaje me llamaban la atención porque eran 2 historias muy similares, con preguntas casi idénticas, pero a personas diferentes y con respuestas distintas. Y es la historia, en primer lugar, del ciego Bartimeo. ¿Alguien se acuerda de Bartimeo? Genial. Bartimeo era un ciego que se encuentra un día con Jesús y Jesús ahí en Marcos 10 le pregunta, ¿qué deseas que haga por ti? Parece un poco obvio porque Jesús, o sea, es ciego. No es tan difícil darte cuenta que una persona es ciega. Pero lo que estaba buscando Jesús era que Bartimeo pueda también reconocer cuál era su problema. Y lo que Bartimeo respondió, necesito recobrar la vista. El otro caso que les comentaba recién es el de un paralítico en un estanque que se llamaba Betesda, que se creía de que una vez al año bajaba un ángel, movía las aguas y cuando un enfermo se acercaba, el primero que llegaba se sanaba. Y acá pasó un hombre 1 año, 2 años, 3 años, muchos años de su vida intentando llegar al estanque, pero nunca llegaba. Lo bueno es que un día se encontró con Jesús. Así como vos y yo nos encontramos con Jesús, este hombre se encontró con Jesús y Jesús le hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿quieres ser sano? Pero la respuesta no fue tan obvia. Este hombre pasó tanto tiempo encerrado en su dolor, en su problema, que llegó al momento en el que no pudo reconocer cuál era su verdadero problema. Entonces, lo loco de esta historia es que lo que está estancado ya deja de ser el agua y empieza a ser esta persona. Porque cuando Jesús le pregunta esto, le dice, Jesús, cuando quiero llegar al agua, otros llegan antes que yo. Esta persona llegó al punto tal que no sabía cuál era su problema. Hay algo que aprendí hace un tiempo, que me enseñó un profesor del seminario, es la diferencia entre 2 palabritas. Saber y asumir. Uno puede saber cuál es su problema, pero un caso muy diferente es cuando nosotros lo asumimos. Vuelvo a confesar otro pecado. Yo por mucho tiempo luché con el sobrepeso
y sabía que estaba gordito, pero no hacía nada para cambiarlo. Hasta que llegó un momento en el que el Señor me desafió y decía, ok, es momento que asumas tu problema y empieces a hacer cosas para cambiarlo. Es el mismo llamado que el Señor nos hace hoy, porque quizás hoy puede decir, ok, yo puedo reconocer mi problema, pero no lo estoy asumiendo. Por eso mismo también es bueno que podamos respondernos estas preguntas. ¿Dónde estás? Pero la segunda pregunta que quiero que nos preguntemos juntos se encuentra en el libro de Mateo, versículo 16, capítulo 16, versículos 13 al 16. Y dice así: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Y Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La segunda pregunta que quiero que nos hagamos esta noche es, ¿quién soy para vos? Hoy el Señor te está preguntando esto, ¿quién soy para vos? Pero no hagamos como los discípulos que empezamos a decir, mira, mi pastor dice que sos mi Salvador, mi líder de GPS dice que no solamente tenés que ser mi Salvador, también tenés que ser mi Señor, sino que esta pregunta apunta a tu relación con el Señor. Saben, en los tiempos de Jesús existían una amplia variedad en el judaísmo y existía lo que se llamaba una expectativa mesiánica. Las expectativas mesiánicas se basaban simplemente en que diferentes personas de diferentes culturas esperaban un Mesías totalmente diferente. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los fariseos que están en el Nuevo Testamento? Los fariseos esperaban un Mesías que venga a cumplir con la ley de Moisés. Esperaban un Mesías como Moisés. Por otro lado estaban los saduceos, que eran los grupos que estaban centrados en el templo, y ellos estaban esperando un Mesías sacerdotal. Por otro lado se encontraban los celotes, que era el grupo más revolucionario, y buscaban a alguien que venga a liberarlo de la opresión de Roma con las espadas, así como fue el reino de David, esplendoroso. Pero Jesús lo que hace es no solamente cumplir estas expectativas, sino que las resignifica. Porque cuando leemos la Escritura vamos a ver que Jesús fue, antes de Moisés dice yo soy. O sea, el cumplimiento de la ley estaba en Cristo. El sumo sacerdote que era el intermediario entre Dios y los hombres se cumple en Cristo. Y vino también a liberarnos de la opresión del pecado y de la muerte. Ese es Jesús. Pero no tenemos muchas expectativas nosotros a veces. Estamos en una época mundialista y quiero que pensemos un ejemplo muy práctico y muy simple. ¿Cuántos conocen a Lionel Andrés Messi? Todos. Qué lindo. Qué lindo que sea argentino. Yo cuando lo veo jugar digo, qué lindo que soy argentino. Pero sabemos que es argentino, sabemos que es delantero, hasta sabemos el nombre de la esposa. La Anto. Sabemos el nombre de los hijos, sabemos el nombre de la mamá. Pero, ¿lo conocés de verdad? ¿Conocés a Leo? ¿Tenés una relación con él? Decís, mirá, es calladito, buen pibe. No, tenemos una expectativa. Y es más, y cuando te vas al extranjero lo defendés a muerte. Decís, no, es un tipazo. No lo conocés, pero es un tipazo. Eso muchas veces nos pasa con Jesús. Vivimos de expectativas. Vivimos conociendo a Jesús de lo que otros dicen. ¿Pero lo conoces en verdad? ¿Tenés una relación con Él? Al punto de que si hoy Jesús te pregunta, ¿quién soy para vos, Santi? ¿Qué responderías? Necesitamos pasar tiempo con el Señor. Necesitamos no solo vivir de expectativas, sino de ser transformados a la imagen de Cristo a medida que lo vamos conociendo.
Entonces, este es un llamado a que también nos respondamos esta pregunta. Ok, ¿dónde estoy? ¿Estoy un poco perdido? Y capaz sí. Pero también quiero que te preguntes, ¿quién es Jesús para vos? Y la tercera pregunta que quiero que nos hagamos en esta noche se encuentra en un libro del Antiguo Testamento. Es Isaías capítulo 6, versículo 8. Este capítulo es hermoso, sinceramente. Y dice así: y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Y quiero que si tenés tu Biblia prendida o abierta, que lo analicemos un poquito mejor. Si prestamos atención al versículo del 1 al 4, nos vamos a dar cuenta que Isaías, una persona totalmente normal, común y corriente, ve a Dios. Puede ver a Dios tal cual es. Pero el versículo 5, vamos a ver que al ver su santidad y su grandeza, se da cuenta de una cosa, que está perdido. Dice, estamos perdidos. O sea, soy un pecador. Pero después de esta circunstancia un poco adversa de Isaías, podemos ver en el versículo 6 y 7 que sus pecados son perdonados, experimenta salvación y se da algo de hermoso, es que sus labios son limpios y puede ser enviado a ser un mensajero de Dios. Cuando reconocemos dónde estamos en nuestra condición de pecadores, es cuando también por medio de su gracia podemos comprender quién es Dios. Y al ver a Dios, inevitablemente somos movidos a ser sus representantes y a compartir el Evangelio donde estamos. Esta pregunta no es solamente para algunos pocos. Esta pregunta también el Señor te está haciendo a vos hoy. ¿A quién enviaré? Y cuando hablamos de misiones, capaz vos pensás que se trata solamente de cruzar océanos, de irte a otro país, pero vos mañana, lunes, vas a cruzar la calle, vas a estar ahí en tu trabajo, en la rutina, pero es ahí mismo donde el Señor te quiere usar. Es ahí mismo donde el alcance que vos tenés, nosotros no lo tenemos. Y estamos llamados a ser sus representantes en la tierra. Y quiero que recordemos el texto de la Gran Comisión del cual estuvimos hablando el día miércoles. Mateo 28, del versículo 18 al versículo 20. Que dice así: acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos. O mientras van yendo, no sé si se acuerdan que hablamos de esa traducción, mientras van yendo, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este texto es conocido por la iglesia como la Gran Comisión, pero hay algo que lamentablemente está pasando en la iglesia global, está pasando en nuestra vida, y es lo que los estudiosos lo llaman la gran omisión de la iglesia. Este texto que era la gran comisión se ha vuelto la gran omisión. Pero existe un autor que se llama Francis Chan de los Estados Unidos y él pone esta situación que vivimos actualmente en una ilustración un poquito cómica y un poquito dura también. Francis cuenta lo siguiente. Él dice que la situación que vivimos hoy en día se asemeja a un día en el cual él, antes de salir de la casa, le pide a su hija, hija, te pido una cosa, ordena tu cuarto, ordena tu habitación. Entonces Francis lo que nos va contando es que después él se fue, trabajó todo el día, estuvo ahí haciendo lo que tenía que hacer y cuando llegó la noche vuelve a su casa y se encuentra con una cosa. El cuarto no estaba hecho.
Entonces lo que tuvo que hacer Francis es decir, ok, voy a llamar a mi hija y vamos a conversar. ¿Por qué no lo hizo? Entonces la llama para charlar un rato y le dice, mira, ¿por qué no hiciste tu cuarto? Ah, mira, dice, papi, te voy a decir una cosa. Cuando vos te fuiste, yo me quedé pensando un montón en lo que me dijiste. O sea, tengo que limpiar el cuarto. Y pensaba y pensaba. Y llegué al punto que necesité ayuda. Entonces le pedí a mis amigas que juntas nos pongamos a pensar en qué significaba que tenía que limpiar el cuarto. Empezamos hasta a hacer estrategias de cómo lo íbamos a hacer. Empezamos capaz por ordenar la ropa, después tender la cama. No, decían otra, no, primero tendamos la cama, después ordenemos la ropa. Y así se nos fue todo el día, pero quédate tranquilo, papi, que llegamos a una conclusión buenísima. ¿Cuál es la conclusión? Le dice. Y que el cuarto se tiene que limpiar. Pero no lo hizo. Parece gracioso, ¿sí? Pero esta historia a mí me parte el corazón. Hemos estudiado sobre misión, hemos hablado sobre técnicas de evangelismo, de cómo alcanzar a más personas. Hemos tenido congresos misioneros. Hasta es más, en la rama de la teología hemos creado el estudio de la misionología, donde hacemos teorías sobre qué es la misión y me encanta. Por eso estudio y si el Señor te está llamando a capacitarte, hacelo. Pero muchas veces no hemos ordenado el cuarto. Y la pregunta es ahora, ¿estamos respondiendo al llamado de Dios? ¿Estamos respondiendo a lo que el Señor nos dice? ¿Dónde estamos? Es una pregunta que apunta directamente a nuestra condición. ¿Quién soy para vos? Es una pregunta que apunta a tu relación con Dios. Y la última pregunta, ¿a quién enviaré? Apunta directamente a tu disposición. Tal vez, capaz hoy, algunos de nosotros nos tenemos que responder, Señor, estoy un poco perdido. Ayúdame a volver al primer amor, ayúdame a volver al camino, Señor. Otros capaz podemos ser sinceros y decir, mira, Señor, pensé que te conocía, pero así como dice el libro de Job, de oídas te había oído, pero quiero que ahora mis ojos te vean. Quiero vivir una relación con vos tan íntima en la cual pueda ser transformado. Pero cuando reconocemos dónde estamos y quién es Jesús, necesitamos responder a su misión. ¿A quién voy a enviar? Porque, y ya estoy terminando, ¿saben qué está pasando afuera? La iglesia tiene las respuestas a las preguntas que el mundo ya nos está haciendo. Y esta puede ser una muy mala noticia. Vivimos en los que los sociólogos consideran el posmodernismo o la posverdad también. Ya hay un punto en el cual las personas no se están preguntando más por Dios. Parece loco, pero existe un montón de personas que ya ni saben quién es Jesús. Y convivimos con ellos día a día. ¿Saben cuál es mi oración para nosotros el día de hoy? Que cuando las personas te vean a vos, que cuando las personas me vean a mí, empiecen a preguntarse por Dios. Que podamos ser la respuesta de Dios en la vida de esas personas. Necesitamos ser luz. Vivimos en un mundo de personas buscando sentido, buscando identidad, buscando amor, buscando la verdad. ¿Y saben cuál es la respuesta? Una sola. Jesucristo. El Señor te quiere usar. Y no es una frase bonita, motivadora para que diga, qué bueno, sino para que vuelvas a tu casa y diga, Señor, no sé cómo, no sé de qué manera, porque capaz de decir, no soy el más capacitado. Pero los que llegan más lejos muchas veces no son los que más saben.
sino en los que están dispuestos a ser usados por Dios en los contextos donde nos encontramos. ¿Qué les parece si cerramos orando juntos, iglesia? Señor, te doy muchas gracias. Papá, gracias. En primer lugar, por buscar siempre la manera de alcanzarnos. Por tomar la iniciativa, Señor. Sabemos que si hoy nosotros podemos adorarte, podemos responder a tu amor, es por una cosa, y es que vos nos amaste primero. Pero, Señor, quiero que en este día puedas ayudarnos a responder a tus preguntas. Señor, te pido que seas vos, Espíritu Santo, tocando nuestros corazones, dándonos el discernimiento para poder responder a las preguntas que hoy nos hiciste. Señor, y si alguno está perdido, te ayudo que lo ayudes a notarlo y a poder asumir eso, a poder volver a tus caminos, Señor. También, Señor, te pido que podamos como iglesia de manera comunitaria, pero también de manera personal, crecer en nuestra relación con vos. Señor, no queremos vivir de expectativas. No queremos pensar que te conocemos y no conocerte, Señor. Te queremos conocer de una manera real. Te pido, Espíritu Santo, que puedas ayudarnos día a día a conocer a Cristo y que nuestra vida, nuestra imagen sea moldeada cada día más a la imagen de Cristo para poder responder a tu misión. Señor, te pedimos que nos uses. Acá estamos. Envíanos a nosotros. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre, que es nombre sobre todo nombre, es el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, iglesia.